Hola, en este vídeo vamos a hablar de los derivados halogenados y de su mecanismo de SN2. Lo primero que vamos a hacer es poner cómo sería el mecanismo así general, teórico. El mecanismo general sería pues el siguiente. Para hacer este mecanismo vamos a representar un compuesto como este, ¿vale? Es el S2-clorobutano. Lo vamos a tratar con un nucleófilo que podemos poner, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo concreto. Cianuro potásico, aunque realmente lo que nos estamos planteando es el mecanismo, digamos, general, ¿vale? Para que se dé un mecanismo de tipo 2, es necesario que el nucleófilo ataque directamente aquí. Es decir, no es como en el mecanismo de tipo 1, que se forma un carbocatión. Este es un mecanismo concertado. Recordar que un mecanismo concertado significa que se rompen y forman enlaces a la vez. Entonces, este, que es nuestro nucleófilo, que es el cianuro potásico, va a atacar a este carbono y el cloro va a salir. Siempre en una sustitución nucleofílica de este tipo, siempre el nucleófilo entra por el lado contrario de donde está el cloro. Nunca entra por el mismo lado, siempre tiene que estar justo por el lado contrario. Es algo parecido cuando abrimos el epóxido en los mecanismos de apertura de epóxidos en los alquenos para la dihidroxilación o para la doble halogenación, que el bromuro que entraba después siempre entraba por el otro lado donde estaba el halóneo. Pues aquí es exactamente igual. De hecho, hay un momento en el que el cloro se está yendo y el cianuro está entrando. Ese sería el estado de transición. Y al final, ¿qué es lo que pasaría? Que el cloro menos se iría y nos quedaría el cianuro. Aquí ya digo que estas son como las condiciones ideales de una SN2, ¿vale? Yo sé, acordaros que cuando hemos hablado al principio de las reacciones de los derivados halogenados hemos dicho que la sustitución compite con la eliminación, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, que esto es lo que pasaría en condiciones ideales, sin tener en cuenta esos productos secundarios. Fijaros porque ahora el isómero que he obtenido es R. La letra no tiene por qué cambiar, en este caso ha cambiado. Este compuesto es 1, 2, 3, 4, es el butanonitrilo. Que en posición 2 tiene un metil. Que casi se me olvida. ¿Vale? Entonces, detalle importante, fijaros, ha cambiado la letra de esa isomería óptica que presenta el compuesto, aunque no es necesario, ¿vale? Que cambie esa letra. Pero siempre pasa lo que está sucediendo aquí. Es decir, si tenemos un centro quiral, se va a producir lo que se llama inversión del centro quiral. Lo vamos a reconocer fácilmente porque en la mayoría de los casos va a cambiar la letra. Pasamos de S a R. Pero el compuesto que obtenemos presenta actividad óptica, a diferencia del mecanismo tipo 1, donde el compuesto que obtenemos es una mezcla racémica que no presenta actividad óptica. Es decir, aquí hay actividad óptica. Si analizamos un poco las características de esta reacción, fijándonos en lo que hicimos con la SN1, pues ¿qué tendríamos que pensar? Pues en el derivado halogenado. ¿Cómo sería el derivado halogenado que daría mejor un mecanismo de este tipo, una SN2? Pues tendría que estar lo menos sustituido posible, porque pensar que el nucleófilo tiene que atacar aquí. ¿Eso qué significa? Pues que para atacar aquí, yo necesito tener aquí menos impedimento estérico. Cuanto más sustituido esté este carbono, más impedimento hay y más dificultad hay para que este nucleófilo entre en esta posición.
Luego, el derivado halogenado que mejor va a dar una SN2 es el primario. Y cuanto menos ramificado, mejor. Después lo dará el secundario. Y luego, pues bueno, el terciario es que no la va a dar. Presenta demasiado impedimento estérico para que la reacción tenga lugar con un derivado halogenado terciario. Ojo, que si el derivado secundario está también impedido, pues lo tendrá difícil, ¿vale? Igual que el primario. El primario ideal sería un derivado halogenado primario y que no fuera ramificado. Pero el ideal sería, yo qué sé, cloruro de metilo. Ese sería el que mejor daría una SN2. Pero bueno, seguimos hablando de otras características que tenemos que tener. Pues por ejemplo, el saliente. Como estamos hablando de derivados halogenados, nos pasa igual que antes, pues que el yoduro es mejor que el bromuro, perdón. Este mejor que el cloruro y este mejor que el fluoruro. Cuanto más grandes, mejores salientes son. En cuanto al disolvente, ¿cuál sería el disolvente realmente ideal para llevar a cabo esta reacción? Pues debería ser apolar. Lo que pasa es que en un disolvente apolar hay un problema. Tenemos un problema con la solubilidad de nucleófilos. Entonces, ¿qué utilizamos? No utilizamos los apolares, utilizamos los polares. Y dentro de los polares, ¿cuáles utilizamos? Los apróticos. Yo que sé, como acetona, dimetilsulfóxido. Esos son los que mejor van a funcionar para esta sustitución nucleofílica de tipo 2. Después, ¿qué tendríamos que valorar? El nucleófilo, por supuesto. ¿Qué características tienen que tener? Pues tienen que ser fuertes. Pero ojo, también tienen que ser bases débiles. Tienen que ser nucleófilos fuertes, bases débiles. ¿Quiénes son los nucleófilos fuertes, bases débiles? Pues las bases conjugadas de ácidos más o menos fuertes. Para que nos hagamos una idea, vamos a poner algunos ejemplos de nucleófilos fuertes, bases débiles, que son, pues, por ejemplo, mirar el cianuro, porque es la base conjugada del ácido cianhídrico. Cualquier carboxilato, porque es la base conjugada de un ácido carboxílico. Los halogenuros, que voy a representar en general así, es decir, bromuro, yoduro, cloruro, fluoruro, porque son las bases conjugadas de sus correspondientes ácidos, bromhídrico, yodhídrico, etcétera, etcétera. ¿Quiénes más se comportan como nucleófilos fuertes, bases débiles? Pues aminas. Y básicamente estos son los más destacables. Y luego, ¿qué nos quedaría por comentar? Pues el hecho que hemos comentado antes. Y es que siempre se va a producir una inversión del centro quiral. Y vamos a hacer lo que hicimos antes. Vamos a poner ejemplos. Antes decía que el mejor derivado halogenado debería ser el cloruro, bromuro de metilo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas de la sustitución nucleofílica es la competencia con la eliminación. De ahí la importancia de que los nucleófilos sean nucleófilos fuertes pero bases débiles para evitar la eliminación. ¿Qué pasa en el cloruro de metilo, bromuro de metilo, yoduro de metilo? Que el metilo no puede eliminar. Nunca podríamos formar un alqueno porque no tenemos más que un carbono. Con lo cual este es el, digamos, electrófilo, derivado halogenado electrófilo ideal para hacer una SN2. Lo vamos a hacer reaccionar con, yo que sé, con bromuro. Bromuro potásico, imagínate. El mecanismo que vamos a proponer es este. Y lo podemos simplificar así. Podemos hacerlo también, mira, vamos a poner otro primario.
perdón. Vamos a poner otro primario, bromuro de etilo, lo vamos a poner con cianuro potásico. El cianuro viene aquí, el bromuro se nos va. Estos serían ejemplos de sustitución nucleofílica de tipo 2, en los que, bueno, pues en condiciones, digamos, ideales, derivado halogenado primario. Vamos a poner una, a lo mejor menos fácil, porque es un derivado halogenado secundario, pero porque veáis el detalle de la inversión del centro quiral. Podemos hacer reaccionar este derivado halogenado con el acetato sódico, por ejemplo. Fijaros, importante en este mecanismo, que la adición tenga lugar siempre por el lado contrario de donde está nuestro saliente. Este hidrógeno estaba desde el principio, lo digo porque a veces lo pintamos así de repente y parece que nos lo hemos sacado de la manga y no es así. El cloro se estaría alejando y el acetato se estaría aproximando. Ese sería el estado de transición y llegaríamos finalmente a esto. Fijaros que aquí no obtengo una mezcla racémica, aquí solo obtengo un compuesto, que en este caso es este. Este de aquí es R, este de aquí es S. Se produce inversión del centro quiral. Próximo mecanismo, eliminaciones. Gracias.